Muy buenos días, en nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, y la Academia de la SUDERE, le damos la cordial bienvenida al curso Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. Este programa se orienta en entregar conocimientos de inducción general a funcionarios municipales con el objetivo de interiorizarse sobre los aspectos fundamentales del principal cuerpo normativo que los rige, como así también cuenten con las herramientas para desarrollar de mejor manera sus labores habituales, lo cual debe traducirse no solo en una mejor gestión, sino además en una mejor calidad de los servicios prestados a la comunidad, incorporando los nuevos conocimientos en concretizar aspectos como el personamiento y desarrollo funcionario. Antes de dar el pase a nuestro expositor, les informamos que las consultas que quieran plantear las deben escribir en el icono preguntas y respuestas, indicando su nombre, apellido, municipio, y serán respondidas al final de la exposición. Como así también le informamos que la presentación será enviada por correo, como así también la pueden encontrar en la página web estatutoadministrativo.cl. Rodolfo, ¿tienen la cámara apagada? Perfecto. Ahí estoy. A continuación, damos la bienvenida al señor Rodolfo Bursmeister Valenzuela, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Filosofía Política de la Universidad de Santiago, miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, quien nos entregará la clase Carrera Funcionaria. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Eliezer. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Perfecto, Rodolfo, todo tuyo. Ya. Entonces ahora vamos a ver cómo va mi... Ok. Parto entonces, sí, me va a hacer pase ya Nelson, ¿no, verdad? Muy bien. Inicio entonces agradeciéndoles a todos por el tiempo y la disposición y felicitándolos también porque esta es una actividad precisamente de capacitación y espero que lo que yo pueda ir mostrándoles sea útil. Este curso en particular, esta conversación de la mañana, se refiere al tema carrera funcionaria. Es una de las imágenes que iremos viendo. Bien. Lo primero que quiero revisar, antes de entrar al tema propiamente técnico y de análisis, es una breve reseña histórica. Si ustedes se fijan, tengo aquí efectivamente puesto eso. Una reseña histórica que comienza, yo diría, en los albores de la República, en los inicios de la República, con los primeros textos constitucionales que se dio Chile. Ya en ese tiempo, la Constitución de 1833, que por lo demás duró muchos años, duró hasta el año 25, tuvo una vigencia de 92 años. Ese texto señalaba que en el artículo 12, como ustedes están viendo allí, numeral segundo, aseguraba la admisión a todos los empleos y funciones públicas. Estamos hablando de los primeros 10 años de la independencia. Ya entonces nuestro ordenamiento constitucional se da cuenta de la importancia de un principio de igualdad, dijera, para admitir el ingreso a las funciones del Estado. En ese mismo orden, ya esa Constitución, el artículo 37, dispuso que la creación de los empleos públicos en materia de ley. ¿Qué significa esto? Que no puede un gobierno de turno cualquiera, a su arbitrio, según sus necesidades de momento político, lo que fuera, estar creando cargos públicos. Los cargos públicos eran materia de ley. Y la admisión para ellos y los requisitos eran fijados por ley. O sea, ustedes pueden advertir entonces cómo había una estructura jurídica desde los inicios de Chile. El artículo 82 de ese texto decía entonces que la destitución del funcionario público también tiene que estar taxativamente señalada y con procedimientos señalados por ley. Avanzando en ese siglo XIX, en 1891, y ya que estamos en el ámbito municipal, conviene citar que se dictó una ley, que fue la ley que se llama de la comuna autónoma. O sea, ya las municipalidades, las comunas, tuvieron autonomía.
como idea muy buena y todavía la tenemos, como saben. Si bien en ese momento, y justo ahí empezó, después de Balmaceda, como ustedes saben, y todo eso, una especie de pseudo parlamentarismo nacional, fue un periodo opaco y un poco convulso que llegó hasta el año 1925. Y esa modalidad de la comuna autónoma llevó bastante manipulación electoral, porque estaba muy ligado el tema de las comunas y su autonomía al tema de los colegios electorales. Seguimos avanzando y llegamos pues a la Constitución de 1925, que estuvo vigente hasta el año 73. Es todo el texto, gran parte del siglo XX, la verdad, estuvimos regidos por ese texto. En el artículo 10, en el numeral octavo, reitera la seguridad constitucional, jurídica, de que todas las personas pueden acceder a los empleos públicos sin más exigencias que las que señala la propia ley. Lo que ya venía, como ustedes ven, desde el año 33. Y también en su artículo 44 reitera el hecho de que los cargos públicos son creados por ley, como es hoy día y como es desde 1833. Y el artículo 72, la Constitución del 25, hacía los funcionarios deben los nombramientos de los funcionarios, o sea, el ingreso a la carrera funcionaria, que es lo que estamos tratando hoy día, debe ser acorde al, comillas, estatuto administrativo. O sea, ya está el concepto de que debe haber un estatuto, un cuerpo jurídico regulatorio de la vida funcionaria. Antes de entrar al texto positivo, digamos, a las normas vigentes que vamos a ir desmenuzando, quiero dar una noción previa y previa a lo jurídico, que es una noción porque el derecho tiene fuentes muy importantes que están por sobre la norma, que la fundamentan, que son anteriores. La moralidad, la ética, la justicia, en fin, elementos filosóficos, sociológicos, históricos, ¿no es cierto? A eso quiero referirme. ¿Cuáles son esos principios jurídicos que inspiran todo lo que es la carrera funcionaria que estamos comentando? Hay principios jurídicos que se fundan en lo que es la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona hace que la persona, por ser un fin en sí misma, esta es una idea, diríamos, también de la Grecia clásica, pero principalmente, ya más modernamente, del gran pensador Emmanuel Kant, ¿no es cierto? La persona como un fin en sí mismo, del siglo XVIII. La persona como un fin en sí mismo y con su dignidad propia de cada uno de nosotros, está por sobre el Estado, porque el Estado es una creación de la persona, es una creación del género humano. Entonces la persona está antes del Estado y el Estado está al servicio de la persona. Esto es lo que se llaman teorías personalistas, en que las teorías personalistas postulan entonces a nivel filosófico, y esto se traspasa a lo jurídico, de que el Estado está al servicio de la persona. Y no al revés. Las teorías transpersonalistas, al contrario, están inspiradas en el polo opuesto. Piensan que lo social, lo general, prima sobre lo personal. Y el buen ciudadano entonces debe subordinarse a lo social, a lo general. Y por lo tanto, el Estado está por sobre la persona. Pero en la cultura occidental nuestra, principalmente, desde hace ya mucho tiempo, ¿no es cierto?, todas las corrientes de los derechos humanos, en fin, parten de este principio. La persona está por sobre el Estado y el Estado está a su servicio. Esto lo dice nuestra Constitución actualmente en el artículo 1. Y con este principio, y bajo esta óptica, entonces, se evitan
acciones arbitrarias del Estado contra los particulares. Este es un principio. Hay otro principio que tiene que ver con la justicia. La justicia como equidad. Y ello va hermanado a la igualdad. La Constitución parte, la primera frase que dice es eso, ¿no es cierto? Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Así parte la Constitución. De tal manera que el principio de igualdad inspira todo el texto. La igualdad tiene varias dimensiones. La igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. La igualdad de oportunidades que nos tiene en consecuencia que brindar esa ley. La igualdad ante las cargas públicas también. Si estamos en una situación determinada, tenemos que pagar tal impuesto. Si así la ley lo dispone. Pero para todos. Muchas gracias. Ya. La igualdad ante los beneficios públicos. Si estamos en una situación en que la ley prevé un beneficio que el Estado nos debe brindar, bueno, pues debemos recibirlo. Y aquí está, y ustedes se fijan que lo tengo destacado ahí, está destacado, la igualdad en la admisión a las funciones y empleos públicos. Eso ya tiene que ver con el ingreso a la carrera funcionaria. En igualdad de condiciones todos. En la medida, claro está, que estemos cumpliendo los requisitos para ello. La igualdad de trato de los usuarios en los servicios públicos. No porque una persona venga muy bien vestida o una persona tenga un aspecto más humilde o más desmejorado, lo vamos a tratar de unir. No. Todos somos iguales y tienen el derecho a ser tratados de igual forma. Estos son principios que a veces por sabidos se callan y por callados se olvidan. No, por eso estimé necesario recordarlo, hacer hincapié en ello. Sé que me estoy dirigiendo a funcionarios públicos municipales y por eso estimé que era conveniente detenernos un poquito ahí antes de empezar a ver ahora los fundamentos jurídicos de nuestra carrera funcionaria. Estos fundamentos jurídicos, van a ver ustedes, son 4. La Constitución política por una parte, luego una ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. En tercer término, una ley orgánica constitucional también, que es la ley orgánica constitucional de municipalidades, que se refiere a la carrera funcionaria. Y por último, en cuarto lugar, una ley también, que es el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. Vamos entonces con estos fundamentos jurídicos, en primer término, con la Constitución Política de 1980. Este texto, y esto hay que ser justo, debo decirlo así, este artículo 38 viene del texto original del año 80, no venía de 1925, y fue en su momento muy interesante e innovador. Todavía uno lo ve y compara las constituciones latinoamericanas e incluso algunas europeas, y esto no está. Sí, en la España, que es un poco 2 años antes de la 80, ¿no? Y el 78, hay algunas nociones así, pero no en todas. ¿Cuál es la noción? Que la Constitución dispone, ordena, que se dicte una ley orgánica constitucional que determinará la organización básica de la administración del Estado. Y que esta organización básica, dictada por mandato de la Constitución, esta ley orgánica tiene que garantizar la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que esta carrera debe fundarse. Y fíjense ustedes, más aún, como si eso fuera poco, este artículo 38 de la Constitución dice, y además asegurará esta ley orgánica parte de garantizar la carrera. Y estos principios, importantes, son principios de carácter técnico y profesional, los que fundan la carrera.
¿Y dónde sale estos principios de carácter técnico y profesionales para evitar la arbitrariedad? En la propia artículo 68 de la Constitución, ni más ni menos. Y asegurará la igualdad de oportunidades de ingreso, lo que habíamos visto en los principios de la lámina anterior, ¿no? La igualdad está aquí garantizado constitucionalmente y completamente innovador a la fecha, a 1980. También asegurará, fíjense ustedes, la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. Qué importante. La Constitución habla de asegurar la capacitación. O sea, esto que estamos haciendo en este momento, esta actividad de capacitación de este momento, de ahora miércoles 21, está contemplado, se está asegurado en el artículo 38 de la Constitución. También el artículo 19, que tiene 26 numerales con los derechos fundamentales, en el número 17, uno de ellos entonces, establece que la admisión a todas las funciones y empleos públicos se hará sin otros requisitos que los que impongan la Constitución o las leyes. Esto está bien, está establecido, está vigente, pero como ustedes ven, ya viene repitiendo lo que decía la Constitución de 1925 y viene repitiendo lo que viene de Chile desde 1933. Esta idea de que la admisión a las funciones públicas tiene que hacerse sin más requisitos que los que establece la propia ley. Entonces, a nivel, el primer fundamento jurídico es de nivel constitucional, la Constitución que nos señala, entre otros detalles más de ella, del texto, ¿cierto? Algunas otras cosas con la carrera funcionaria, pero principalmente yo diría el tema del artículo 38, innovador, importantísimo, y el artículo 19, número 17, que entonces nos asegura la admisión sin más requisitos que los que impone la Constitución y la ley. No puede un servicio público agregar otros requisitos. No, son los que dice la ley. Bien, vamos a un segundo fundamento. Recuerden ustedes que hablé de 4 fundamentos. El segundo es una ley orgánica constitucional. Ley orgánica constitucional que se llama de bases generales de la administración del Estado. Se dictó en 1986. 1986. Es una de las primeras leyes orgánicas que se dictaron. Pero si ustedes se fijan, entre paréntesis está puesto ahí DFL1 del año 2001, porque ha tenido varias modificaciones. Entonces hay un texto actualizado, coordinado y sistematizado para hacer más fácil la lectura, al año 2001. Ha tenido otras pocas modificaciones, pero el texto actual se contiene principalmente en el DFL1 del 2001. ¿Qué significa esto de hablar de ley orgánica constitucional? La Constitución de 1980 contempló por primera vez en Chile, antes solo había ley, o sea, había Constitución y había leyes, todas iguales. La Constitución del año 80 contempló 3 tipos de leyes. Algunas que son destinadas a regular materias muy importantes en concepto del constituyente, de la Constitución, y las denominó entonces leyes orgánicas constitucionales porque organizan una actividad o servicio muy importante. Son muy poquitas, ¿verdad? De las más de 21.000 leyes que hay en Chile, alrededor de 30 nomás son leyes orgánicas constitucionales. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, una ley orgánica constitucional de municipalidades, una ley orgánica constitucional que organiza el Congreso Nacional, una ley orgánica constitucional para el Poder Judicial, una ley orgánica constitucional para la Contraloría General de la República, una ley orgánica constitucional para las Fuerzas Armadas, una ley orgánica constitucional para los partidos políticos, que ni siquiera se mencionaban en la Constitución de 1925. Entonces no están regulados por una ley común y corriente, sino que por una ley orgánica constitucional. Las elecciones populares y escrutinios, el domingo vamos a ejercer ese derecho, también están reguladas en una ley orgánica constitucional. 18.700, si no me equivoco el número. Entonces, estas leyes orgánicas constitucionales requieren un mayor quórum.
4/7 de diputados y senadores en ejercicio para aprobarlas. Después vienen unas leyes de quórum calificado que requieren la mitad más uno de todos los diputados y senadores en ejercicio, no los presentes en la sala al momento de aprobarse. Esas son leyes de quórum calificado. También son pocas, son menos de 20. Y finalmente, el resto de las miles de leyes que tenemos, que requieren solo mayoría simple de los presentes en la sala respectiva para ser aprobada, ¿verdad? Entonces, aquí voy con esto y con esta explicación, a señalarles cómo la Constitución le da importancia a materia municipal y la regula en una ley orgánica constitucional. Y también la administración del Estado y la regulan en una ley orgánica constitucional. Estas dos leyes orgánicas constitucionales, entonces, tienen que ver con nosotros. Vamos primero la que es general de toda la administración del Estado. Dice el artículo 1 de esta ley: la administración del Estado, ¿quiénes la constituyen? Ministerios, intendencias, las gobernaciones. Gracias. Los servicios públicos, incluidos Banco Central, Contraloría, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Y ahí ven ustedes destacado las municipalidades. También entonces, y las empresas públicas, empresas del Estado. El Estado puede ejercer algunas actividades empresariales. También entonces constituyen este amplio concepto de lo que es la administración del Estado. El artículo 3 de esta ley dice: la administración del Estado está al servicio de la persona. Ya lo había dicho yo cuando me refería a los principios, ¿no, verdad? Que el Estado está al servicio de la persona. Y aquí lo dice: la administración del Estado está a nuestro servicio, en tanto particulares. Y debe observar algunos principios. El principio de responsabilidad. El funcionario es responsable. La administración es responsable. El principio de eficiencia. Tiene que ser eficiente. Eficacia para llegar a las metas. Coordinación. Los servicios deben coordinarse. Los servicios municipales, con los servicios regionales, con los servicios centralizados, en fin. Otro principio muy importante de la administración del Estado es este, que dice a continuación, que ustedes pueden leer: impulsión de oficio del procedimiento. Quiere decir que el procedimiento administrativo, y como las municipalidades, ustedes ven en el artículo 1, están dentro de esto, este criterio es aplicable a nosotros, la gente que se dedica a las municipalidades. Significa que los procedimientos municipales deben impulsarse de oficio para lograr las metas. No tiene que estar el particular, el afectado o el interesado allí detrás solicitando, requiriendo. No, de oficio, de su sola iniciativa, de motu propio, tiene que ir discurriendo la actividad administrativa. Otro principio fundamental, y fundamental en un Estado de Derecho, me atrevería a decir, es la impugnabilidad de los actos del Estado. ¿Qué significa impugnabilidad? Quiere decir que los actos de la administración, decretos, resoluciones, mandatos, circulares, órdenes, son impugnables, son cuestionables si son injustas, arbitrarias, ilegales. Existe alguna instancia jurídica para dejarlas sin efecto. Otro principio fundamental para el actuar de la administración del Estado: el control, la fiscalización. Controles discretos, controles continuos, controles aleatorios, en fin, controles jurídicos, controles contables, controles de inventario, en fin. Y finalmente, algo que se dictó una ley por allá por los años 90, y después se modificó por allá por el año 90 y 1998, recuerdo, y después quedó finalmente consagrado el año 2005 con la reforma de la Constitución actual. Ya quedó consagrado en el artículo 8 de la Constitución el principio de probidad, transparencia y publicidad. Esto es de absoluta... Bueno, la probidad por un lado. El funcionario tiene que ser probo, es decir, significa que debe preferir los intereses
del servicio a los intereses generales en el cual se está desempeñando por sobre su interés particular. Esa es la probidad. Y luego, la transparencia y la publicidad tienen que ver con oponerse a la opacidad, diríamos, a la opacidad que hubo antes en el actuar de la administración del Estado, en que no se entregaba información, andaban los interesados, los afectados, los particulares, un poco a tientas, pidiendo por favor que le dijeran algo. En el ámbito de salud, había un enfermo en el hospital, había algunas horas en que se atendía, se le daba muy poca información, cómo estaba el paciente, el pariente que era paciente de ellos. En todos los ámbitos era así. Ahora no, es transparente la actuación y uno puede y tiene acceso, y hay un consejo de transparencia, como ustedes saben, Consejo Nacional de Transparencia, uno puede acudir allí, regulado por ley. La propia Constitución señala todos los actos del Estado son públicos, a menos que, dice la Constitución, por motivos que interesen al interés nacional, a la seguridad nacional, puede haber algunos actos que sean reservados. Y son públicos no solo los actos. Fíjense ustedes que son funcionarios municipales, los fundamentos del acto también son públicos. Y se encuentran entonces ustedes, si son requeridos, en la obligación de entregar los fundamentos del acto. Ya, ¿qué más indica esta ley orgánica constitucional de bases generales para toda la administración del Estado? Que los funcionarios están afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. ¿No es verdad? Ahí está, precisamente ya se entra un poco a las carreras funcionales. Y luego dice, artículo 13, lo que ya señalé, funcionarios deben observar la probidad y la transparencia, a la cual ya me referí y ya expliqué. Artículo 16, ingreso a la carrera funcionaria. Para ingresar a la administración del Estado, se deberá cumplir los requisitos generales que determine el respectivo estatuto, porque hay diversos estatutos de la administración del Estado. Y con los que establece el título 3 de esta ley, ya vamos a ver de qué trata. Vean ustedes, por favor, en la lámina que tienen allí, artículo 17 de esta ley. Las normas estatutarias del personal de la administración pública deberán proteger la dignidad de la función pública. La dignidad de la función pública. Hay que ejercer la función pública con la dignidad del caso. Y estas normas deben velar también por estar conforme con que la actividad de la función pública tiene un carácter técnico, profesional y jerarquizado. No es cuestión de ser una especie de funcionario amateur, no es cuestión de que uno no esté por sobre las jerarquías o que uno no respete las jerarquías, o no es cuestión de que uno sea más o menos técnico o más o menos descalificado o no. Uno es un técnico, profesional, jerarquizado, calificado y digno en la función pública. A continuación, el título 2, que parte del artículo 21 para adelante, digo, se refiere a la organización y funcionamiento de la administración del Estado, y este título no se aplica a Contraloría, al Banco Central, al Consejo Nacional de Televisión, a las Fuerzas Armadas ni a las municipalidades, porque tienen su propia organización y funcionamiento atendida a sus características particulares. Pero voy a seguir viendo de qué trata un poquito este título a modo ilustrativo. Dice primero que hay un estatuto administrativo del personal. Se refiere al estatuto general, no para los que tienen estatuto parte, como las municipalidades. Esto está dentro del título que no se lo aplica, pero son muy similares. El estatuto administrativo general del Estado dice aquí esta norma que va a regular la carrera funcionaria, considerará especialmente el ingreso, los deberes, derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación en el cargo. Vamos a ver después que el estatuto nuestro, municipal,
replica casi lo mismo. Y ahí dice este artículo 43, podrán haber estatutos personales para todos aquellos servicios o entidades que no se regulan precisamente por el estatuto general. Y entonces ahí tenemos estatutos especiales para salud, para las universidades estatales, para las municipalidades. El artículo 44 de la Ley General de Administración contempla el ingreso en calidad de titular, que es por concurso, y con una selección con procedimientos técnicos imparciales e idóneos que aseguren una apreciación objetiva de las aptitudes y méritos de los que están postulando para poder seleccionar. El artículo 45 señala que la carrera funcionaria protegerá la dignidad de la función, que será regulada en el respectivo estatuto, ya sea el general para toda la administración del Estado o el particular para estos casos que tienen estatutos aparte, y que se fundarán en mérito primero, luego la antigüedad y la idoneidad. Con procesos de calificación objetivos es muy difícil tener procesos de calificación objetivos, como ustedes pueden pensarlo, porque las relaciones jerárquicas y las relaciones no jerárquicas, no las solo con verticalidad, las en plano de horizontalidad también, son siempre intersubjetivas, entre sujetos. Tanto es así que les voy a decir, por ejemplo, en Francia, después de hacer todo el proceso lo más objetivo posible de calificación de los funcionarios, hay algunos jefes que ponen menos notas que otros. Entonces hay secciones que pueden verse más dañadas que otras o perjudicadas. Entonces se ve después un promedio a nivel de todo el servicio por secciones y se hace unos ajustes matemáticos para que todos queden con un mismo factor de ponderación. Porque hay jefes que, de buen voluntad, porque así lo entienden, ponen notas más bajas que otros jefes que pueden poner notas más altas. Es un tema complejo ese. Bien. El artículo 46 de la Ley de la Administración del Estado dice que este personal gozará de estabilidad en el empleo. No es novedoso, viene diciendo lo que ya dice la Constitución. Y la Constitución en esto no es novedoso, dice lo que ya decía la del 25. Y la del 25 no es novedoso, lo decía ya la de 1833, como ustedes recuerdan la primera. Y si hay estabilidad, quiere decir que uno cesa en el empleo por algunas causales legales y no por nada más, que son la renuncia voluntaria, jubilación, el desempeño insuficiente, el incumplimiento de las funciones, pérdida de requisitos legales, puede ser que uno pierda la salud física o psíquica, o que sea un cargo que uno sea nombrado por un periodo determinado de tiempo. Hay cargos por un periodo determinado de tiempo, cargos directivos universitarios, un decano, por ejemplo, dura 4 años. 4 años. Como este el Estatuto General, no estamos todavía en el nuestro, se refiere a lo del presidente de la República, entonces dice lo anterior sin perjuicio de la facultad del presidente de designar cargos de su exclusiva confianza. Vamos a ver que en el ámbito municipal también existen cargos de la exclusiva confianza del alcalde. Vamos ahora entonces al tercer fundamento, a la tercera vértebra, ¿no es cierto?, de esta estructura, que es de 4. El tercer aspecto, la ley 18.695, que es una ley orgánica constitucional, digo, o sea, una de estas 30 leyes en Chile que tienen este carácter, y que es la orgánica constitucional de municipalidades, que debido a que ha tenido varias modificaciones, hoy día está contenido en un texto que es modernizado, actualizado, sistematizado, claro que ya al año 2006, como ustedes ven ahí, el DFL1, 2006, ya tiene modificaciones. Desde 2006 hasta ahora han pasado 15 años, 16 años. Pero ese es el texto actual, si uno lo ve en internet, está actualizado al día de hoy, naturalmente. Las ventajas de la modernidad. El artículo número 40 de esta ley orgánica constitucional dice lo que están ustedes viendo ahí. El estatuto administrativo, o sea, parte de que hay un estatuto administrativo.
de los funcionarios municipales regulará la carrera funcionaria, considerará especialmente el ingreso a ella, los deberes funcionarios, los derechos y garantías funcionarios, la responsabilidad administrativa que pueda derivarse de alguna inconducta funcionaria, la cesación de las funciones, sabemos que hay estabilidad en el empleo, cuáles son las causales de cesación, en conformidad con las bases que se establecen a continuación, señala. Si ustedes ven esta disposición del artículo 40, es muy similar, replica lo que decía el artículo 43 de la ley 18.575, que ya analicé, que es la ley orgánica constitucional de toda la administración del Estado. O sea, está repitiendo la misma idea, pero ahora ya en nuestra ley propia orgánica de municipalidades. Como dice los funcionarios municipales, se adelanta de inmediato a decir, oiga, ¿qué se va a entender por funcionario municipal? Y dice que son el alcalde, las personas que integren las plantas personal y los personales a contrata que se consideren dentro de la dotación de las mismas. El personal a contrata se va fijando anualmente en los presupuestos municipales. Ahora, pero respecto al alcalde, le son aplicables las normas del estatuto solo en cuanto a los deberes, de desarrollar los deberes con la probidad, en fin, con la continuidad, con todo lo que el estatuto regula, y los derechos también, tienen los derechos igual que todo profesional, y la responsabilidad administrativa también, si incurre en alguna inconducta funcionaria, igual se va a censurar. Pero no le son aplicables el ingreso, porque el alcalde ingresa por votación, ¿no es cierto? Son cargos de ley. Vamos ahora entonces, dentro de lo que señala esta ley orgánica, a ver el ingreso, la carrera, la promoción y la estabilidad. Para el ingreso, el artículo 41, o sea, el artículo siguiente, el que habíamos visto, se contempla el ingreso vía concurso y selección mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos. Lo mismo que había dicho el artículo 44 de la Ley de Administración General del Estado. El artículo 42 va a decir que el personal municipal, ¿no es cierto?, está afecto a un sistema de carrera, y esta carrera funcionaria debe proteger la dignidad de la función municipal, y esta carrera tiene un carácter técnico, profesional y jerarquizado, o sea, igual a lo que había dicho el artículo 17 de la Ley General de Administración del Estado. Y esto también es igual al artículo 45 de la ley 18.575, igual a la ley de, digamos, de todo el Estado, es que la carrera se funda en el mérito, primero, en primer lugar, mérito que se refleja en las calificaciones, mérito que se refleja en el puntaje, mérito que entonces con los cuales se hace un escalafón. La carrera se funda en el mérito. En segundo lugar, después de eso, la igualdad de mérito, en fin, en la antigüedad y la idoneidad, por supuesto. Las promociones. La carrera significa que uno va discurriendo por un carril, una carrera, ¿no es cierto?, hasta llegar a la cúspide, si se puede. Las promociones se hacen por ascenso en el escalafón respectivo y excepcionalmente por concurso. El artículo 43 garantiza la estabilidad y solo se cesará por las mismas causales que ya hemos visto: renuncia voluntaria, jubilación, desempeño insuficiente, incumplimiento de las funciones, pérdida de los requisitos para el cargo, término del periodo para el cual hemos sido nombrados o supresión del empleo. Todo esto está igual a lo que le ocurre al resto de los funcionarios de la administración del Estado. Los funcionarios pueden ser destinados a funciones propias del empleo. También pueden ser destinados en comisiones de servicio a funciones ajenas a la del empleo dentro de la misma municipalidad. Ahora bien, estas destinaciones tienen un carácter transitorio y también una limitación. No pueden ser a desarrollar funciones de inferior jerarquía a la del cargo, al cargo que no tiene, al cargo al cual no ha sido, que ha obtenido por concurso, o para el cual no está. Incluso también esto
tiene que ver con el personal contrata, para el cual está contratado. Si uno está en el escalafón técnico, tiene que cumplir la obra propia del escalafón técnico en la comisión de servicio. Es de la esencia de una carrera funcionaria el que exista un sistema de calificaciones. Tiene que ser de carácter técnico. No es una cuestión de carácter de amistad, simpatía o granjerías o vínculos. De manera que, de la manera más técnica posible, se asegure la objetividad e imparcialidad. Decían antes el caso de la legislación francesa, ¿no es cierto?, que se llegaba hasta unos cálculos para lograr el máximo de objetividad posible. A mí me parece que se ha logrado con el tiempo, se han hecho muchos ajustes a nuestra reglamentación nacional, ¿eh? No solo en el ámbito municipal, para ir logrando un sistema calificatorio más justo, imparcial. Esto es fundamental para el clima organizacional. Uno de los instrumentos que hay para esto es la hoja de vida, ¿no es verdad? Una hoja de vida que tiene cada funcionario, individualizada, en la cual pueden anotarse anotaciones de mérito y también de demérito en su caso. Digo que es fundamental para la carrera funcional la calificación porque con ella vamos a hacer, como vamos a ver ahora, un escalafón. Y ahí está el problema de ir ascendiendo en el escalafón conforme se vayan originando vacancias en plazas, en cargos más de mayor rango que los que uno tiene. También la calificación se considera para la cesación del empleo si uno es calificado en lista 4 o 2 veces en lista 3 consecutivamente. En fin, las calificaciones son anuales. Y también la calificación se considera para estímulos. Estímulos, por ejemplo, principalmente pecuniarios. Pecuniarios, o sea, monetarios. Una asignación de estímulo para el personal que es calificado en lista 1, por ejemplo. Ya. Sí. Eso en cuanto a calificación. Otra parte fundamental de la carrera funcionaria, ¿no es cierto?, y en lo cual se invierte bastante dinero y quizás ojalá pudiésemos siempre uno de los deseos son más que las necesidades y las aspiraciones son más que la realidad. Uno quisiera tener aún más capacitación. Hay servicios o actividades que están permanentemente capacitando algunos servicios a la gente y las municipalidades también, ¿no es cierto? Para esto, claro, se requieren fondos del Estado, en fin, para capacitar y perfeccionar a sus funcionarios a través de programas. Ahí lo tengo puesto, ustedes se fijan, está en celeste, para destacar un poco, recordar el artículo 38 de la Constitución, que ya en 1980 dijo que la ley orgánica constitucional de base de nuestro sistema de Estado debía regular la carrera funcionaria, asegurar la estabilidad y asegurar también la capacitación. Este es un derecho que está aquí, pero está aquí porque además no solo está aquí, es un derecho constitucionalmente reconocido. Esta actividad naturalmente hay que contratarla a entidades, organismos o profesionales expertos que puedan brindar la capacitación. A veces la ley puede exigir para promoción, para ascenso de un funcionario, el haber cumplido satisfactoriamente algunas actividades de capacitación. Hay cursos de capacitación para capacitarse, para ser jefe de unidades, por ejemplo. Y puede ser que el concurso diga, oiga, se llama para ser jefe de la unidad, se requiere tener cursos de capacitación en jefatura de ese nivel. Qué sé yo,
pues, requerirá eso, dinámica de personal, en fin, etcétera, etcétera. La ley puede exigir eso en requisito. Lo dice aquí esta norma. Este artículo 46. ¿Cómo se destina, a quién se destina a capacitarse? Se hace por orden de escalafón. O concurso también. Se puede llamar un concurso, oiga, vamos a capacitarnos en tal. Y entonces la gente postula y dice, oiga, yo me intereso capacitar, y ahí se ve quiénes van a enfermería, se dirime quiénes van a ir a esa capacitación. Dice usted que este artículo 46 dice que pueden otorgarse becas a funcionarios para solventar el costo de la capacitación. Es muy importante, entonces, como ustedes ven, esto en cuanto a capacitación. Vamos con otro tema. El artículo 47 señala quiénes van a ser los funcionarios de la confianza del alcalde. Son los titulares, no los subrogante, no los interinos. Los titulares de los cargos de secretario comunal de planificación, los titulares de los cargos de directores de salud y educación, respectivamente, el director de la asesoría jurídica, o como se llame la unidad, y el director de desarrollo comunitario. Esos son las 5 funciones o cargos que que tienen el carácter de exclusiva confianza al alcalde. Por lo tanto, la carrera se les aplica el estatuto administrativo en cuanto a deberes, obligaciones, en fin, pero es una carrera funcionaria muy sui generis, porque ingresan porque el alcalde, ¿no es cierto?, los llama, corresponden al círculo de confianza del alcalde, y se mantienen allí mientras mantienen la confianza del alcalde. No hay una carrera funcionaria para ello. En cuanto a remuneraciones, el artículo 48 de esta ley dice que, o sea, establece un principio, no hay que decir nada así pormenorizado detalladamente, establece un principio. A funciones análogas, con responsabilidades semejantes, los beneficios remuneratorios deben tener que ser también análogos y semejantes. Claro, indudablemente hay otros beneficios que pueden cambiar. Puede haber 2 profesionales contratados en grado 10, pero uno tener 16 años de servicio y tener más antigüedad que otro funcionario que es un joven que tiene 3 años de servicio o 3 años de experiencia laboral. Por lo tanto, tiene menos asignación de antigüedad. O sea, hay asignaciones propias de la persona, pero van a tener que tener la misma remuneración si están desempeñando la misma función, la remuneración base. Oiga, todo esto que he estado diciendo, no es cuestión retórica que esté allí con una epifanía en estas normas. No, 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 no. El artículo 49 de esta ley orgánica constitucional de municipalidades nos dice en un tono imperativo que las municipalidades velarán por el cumplimiento de estas normas de la carrera funcionaria y de los principios señalados, y asegurarán la igualdad de oportunidades de ingreso y capacitación. No se trata de que podrán velar, podrán asegurar, no, está redactado de manera imperativa, es obligatorio para los municipios entonces velar por el cumplimiento de estas disposiciones del municipio. Ahora, esta ley orgánica constitucional tiene modificaciones, principalmente por la ley 20.922, que es la que se llama coloquialmente la ley de plantas municipales. Esta ley de plantas municipales agregó un artículo 49 bis, un artículo 49 ter y un artículo 49 quater. Para no cambiar todos los números 50, le pusieron bis, ter y quater a unos artículos que le agregó la ley. Tienen que ver con el tema de las plantas. Señala el bis, el 49 bis. Los alcaldes, a través del reglamento, afecto a tomar razón. Esto es interesante, afecto a tomar razón porque los actos de la administrativos, reglamentos, decretos,
ordenanzas municipales están, por regla general, exentos de toma de razón. Yo, en esto en personal, yo fui por varios años funcionario, abogado de la Contraloría General de la República, así que es como mi alma mater, fue mi primer empleo. Yo soy muy partidario de la toma de razón de muchos actos. Me parece que es un ejercicio jurídico, de control jurídico previo de un acto muy importante. Pero los municipios no están afectos de toma de razón. Pero este decreto relativo a las plantas que puede dictar el alcalde va a examen de legalidad previo a la Contraloría a tomarse razón. Y además es publicado en el Diario Oficial para fijar la planta o para modificar la planta ya vigente. Ahora, para ejercer esta facultad, la municipalidad tiene que considerar, aquí está considerado un máximo porcentaje del total de ingresos municipales. En personal no puede gastarse más que un 42% del total de los ingresos del ejercicio anual municipal en que se está creando o modificando la planta. Tiene que tener entonces disponibilidad presupuestaria. Como estamos hablando de un tema tan sensible como es el tema de personal y de recursos humanos, y de modificar o fijar una planta, tiene que partir de un piso mínimo, que es tener actualizado el escalafón de mérito con las respectivas plantas que vamos a ver cuáles son. Ahora, si hay un incremento, o sea, si se aumenta el número de cargos en esta nueva planta, el 75% de este incremento debe ser profesional o técnico. Fíjense ustedes que ya hay más exigencias, cada vez más, porque además cada vez más hay más información y educación de todos nosotros. Tenemos mayores niveles de educación que nuestros padres tuvieron mayores niveles de educación que nuestros abuelos y así sucesivamente. Y otro principio importante, el principio de participación. La ley orgánica constitucional y esta ley modificatoria dice que otro principio, el de participación, para incrementar estos cargos y para modificar esta ley, los alcaldes deben consultar a las asociaciones de funcionarios o a las asociaciones de funcionarios que haya en ese municipio. Además, no es cuestión de voluntad unilateral del alcalde y de los funcionarios. Esta propuesta de planta o de nueva planta tiene que ser aprobada por el Consejo y no por mayoría simple ni mayoría absoluta en la mitad más uno, sino que con una mayoría calificada de 2/3 de los concejales. El artículo 49 terz dice que, digamos, establece una garantía. El encasillamiento nuevo en esta no puede significar término de labores. No puede decirse, oye, usted no va a quedar encasillado hasta una planta, así que usted hasta aquí llegó con su labores. No. Esa consecuencia negativa para un funcionario no puede suceder. Está prohibida por ley. Artículo 49 ter. Y el artículo 49 quater dice que esto puede hacerse cada 8 años, esta actualización o fijación de la planta. Bien. Ya se me acaba mi cafecito que lo estoy tomando. El último punto, la última vértebra de esta carrera funcionaria y fundamento jurídico es el estatuto administrativo de los funcionarios municipales. Estatuto que está contemplado en una ley común, la ley 18.883. Oiga, es bien interesante esto, los llamo a reflexionar, los invito a reflexionar en esto. El estatuto no es un estatuto aprobado por un municipio. El estatuto no es diferente en una municipalidad de Arica que en la municipalidad de Punta Arenas. El estatuto no puede cumplirse en Talagante y dejar de cumplirse en Alto Palena. No. Es el mismo estatuto y estamos todos afectos, todos los que trabajan en el sector municipal, a las mismas disposiciones. ¿Y a quiénes se aplica? Al personal de planta,
al personal de planta que ingresó a la planta, que está haciendo carrera funcionaria, que es titular de su cargo. Al personal la contrata también. Ahora, al personal lo contrata en lo que sea compatible con esa naturaleza contrata. Porque el personal la contrata, si bien es calificado también, todos los años, todo, no tiene ascenso porque está contratado en un grado determinado, por ejemplo. Y hay jurisprudencia de la Contraloría General de la República, aunque ahora está como cambiando el criterio, en el sentido de que como los cargos a contrata son transitorios, no pueden ejercerse jefaturas por gente que esté contrata. Lo que ya está siendo la realidad, está superando casi eso. También se aplica al alcalde en cuanto a los deberes funcionarios, en cuanto a los derechos que tiene y en cuanto a la responsabilidad administrativa. Si hay que perseguir la responsabilidad administrativa funcionaria del alcalde, será como lo dice este estatuto de funcionarios municipales. Todo esto muy parecido a lo que decía la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que ya lo habíamos visto, el texto que veíamos en el lugar número 3. Aquí una cosa importante. Los cargos a contrata, ¿no es cierto?, tienen un límite. No pueden representar un gasto superior a un porcentaje del total del gasto de las remuneraciones de la planta municipal. Habíamos visto que el total de municipalidad, del total de lo que se gasta en el ítem personal, un 42%, y aquí hablamos de un 40%. O sea, es el 40 al 42%. Y los empleados a contratas deben ajustarse también en las posiciones relativas. Que, por ejemplo, si una persona se contrata a un técnico, o un profesional, o un administrativo, o un auxiliar, ¿no es cierto?, se le tendrá que contratar en los grados que las personas de planta, que son auxiliares o profesionales o jefatura, en los cuales puede discurrir esos funcionarios, en algunos grados puede contratarse a esta persona. No podría contratarse con un grado superior, un grado 7, por ejemplo. Y estamos contratando, por ejemplo, a un administrativo. Los administrativos no llegan hasta el grado 7. Entonces no podría ser. Los contratos tienen que ajustarse a las posiciones relativas que se llaman planta. Fíjense ustedes que, otra idea importante, no todos los funcionarios municipales están afectos al estatuto que estamos comentando. Hay municipios que tienen balnearios, que tienen sectores de turismo, de recreación, que son normalmente periodos vacacionales, de verano, qué sé yo. En ese caso puede la municipalidad contratar a personal conforme a las normas del Código del Trabajo, a las normas comunes del Código del Trabajo que se aplica al sector privado. Eso por una parte. Para esos casos, porque el artículo 3 dice que para esas municipalidades que cuenten con ese tipo de características. También los médicos, ¿no es cierto?, que se desempeñan en los gabinetes psicotécnicos, eso ahí cuando uno va a tener la licencia para conducir, se rigen por la ley propia de los médicos. Los médicos tienen unos turnos extraños, no extraños, pero digamos propios de ellos, particulares, que son de 11 horas. Entonces tienen 11 horas aquí, otras 11 horas allá, tienen 22 horas, después tienen otras 11 horas más por allá, 33 horas, hasta 44 horas, ¿no es cierto? O sea, van de 11 en 11. Entonces, para estos efectos de que puedan trabajar en la municipalidad, principalmente son oftalmólogos, ¿no es verdad? Y que sea compatible con su cargo en el hospital, aquí o allá, estos médicos y sus horarios y sus remuneraciones se fijan de acuerdo a esa ley, no de acuerdo al estatuto municipal. Claro que si el funcionario, el doctor, se porta mal desde el punto de vista funcionario, en eso sí se le aplica el estatuto, se le hará sumario por las normas del estatuto. Pero en cuanto a sus remuneraciones, beneficios, compatibilidades, van a ir por la ley de los médicos. Esta es una materia de muchas consultas a veces en estos cursos, en estas actividades, en estas conversaciones. El tema de
de contratar a honorarios. Se pueden contratar profesionales, expertos en algunas materias. ¿Cuándo? Cuando deben realizarse labores accidentales, o sea, no habituales. Tiene que no haber habitualidad en esto. Y entonces el alcalde, mediante un decreto, contrata a expertos. Pongo yo el ejemplo, por ejemplo, para fiestas de fin de año, para fiestas para septiembre, para fiestas de clausura de años escolares, en fin. Se requiere iluminar un estadio, un recinto, poner toda la amplificación, luminaria, etc. Entonces se puede contratar a un experto, un profesional, gente eléctrica, que sabe de electricidad, computación, para ese caso. Esa gente no tiene la condición, primero, de ser funcionario municipal. Por lo tanto, no tiene los derechos, los beneficios, ni está sujeto a las obligaciones del funcionario municipal. Sus beneficios, sus derechos, están establecidos en el contrato honorario. Si tiene que cumplir jornada o no. Si su jornada va a ser desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, porque el evento, esa será la remunerar. Si se le va a remunerar, es lo que dice el contrato honorario, que lo vincula con la universidad, con la municipalidad. Bueno, hay un concepto, ahí lo están viendo ustedes en pantalla. ¿Qué es lo que es entonces la carrera funcionaria? Y el artículo, la letra I del artículo 5 del estatuto dice que es este sistema integral de regulación del empleo, ¿no es cierto?, que se le aplica al personal de planta. ¿Y qué está fundado este sistema de regular este empleo? Fundado en principios jerárquicos, profesionales y técnicos. Como ustedes ven, ya son palabras que no nos sorprenden ni que son novedosas, ya están en la ley orgánica constitucional de municipalidades, ya están en la ley general de orgánica de toda la administración del Estado, ya estaban en el artículo 38 de la Constitución. Así que vamos, todo esto va siendo coherente y armónico. Y este sistema integral entonces regula, garantiza la igualdad de oportunidades de ingreso. Menos novedoso, ya viene de la Constitución, no solo de ahí, de la del 25, no solo de ahí, de la de 1833, sí señor, desde entonces. La igualdad de oportunidades de ingreso. La dignidad de la función municipal, la capacitación, no solo aquí, está en la ley orgánica constitucional, sí, no solo ahí, en el artículo 38 de la Constitución, eso sí que es novedoso. El ascenso y la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo, ¿no es cierto?, y el ascenso venían de 1833. Como ustedes ven, es toda una articulación que tiene que ver con ir avanzando, ir haciendo carne de nuestra realidad jurídica de conceptos de muy antigua data. Por lo tanto, tienen mucho peso. Son cuestiones muy importantes en la realidad jurídica de lo que es la carrera funcionaria. Y las calificaciones fundadas, dice ahí, no me referí, pero usted lo está leyendo, la objetividad en las calificaciones en función de ¿qué? Del mérito y de la antigüedad. No del compadrazgo, ni la amistad, ni el parentesco. El artículo 6 dice que el desempeño puede ser como titular, suplente, subrogante. Claro, está hablando de la carrera funcionaria, por eso ahí no está refiriéndose al personal a contrata, porque el personal a contrata no hace carrera funcionaria en términos de ir ascendiendo y discurriendo como tal, o ingresando de esa forma. Vamos a verlo. ¿Cuáles son las plantas municipales? Para los efectos de esto, las plantas municipales son pocas, son lo que ustedes ahí leen. Directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares. No hay más plantas que esas 6. Y cada planta tiene, como ustedes están viendo en esta lámina, un corrimiento de grados remuneratorios, por así decirlo, ¿no es cierto?, y ubicatorios en los escalafones. Y ahí están señalados. Si yo tengo un cargo de jefaturas, en mi planta yo puedo estar ubicado entre grado 12 hasta grado 7. Si yo soy administrativo, puedo estar entre grado 18 y grado 11.
No puedo estar más arriba. No puedo estar más abajo, tampoco. Vamos a ver láminas más adelante que efectivamente sí podemos pasar de una planta a la otra. ¿Cómo se inicia la carrera funcionaria? Con el ingreso a la planta. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que se extienda el cargo, hasta un cargo inmediatamente inferior del alcalde. Se ingresa por el concurso al último grado del escalafón de la planta respectiva. Vamos a ver que hay una excepción y podría haber algún concurso para un grado más alto, si es que no se ha podido llenar esa plaza con ascenso. Hay reglamentos, los concursos son absolutamente reglamentados. Las municipalidades deben tener un reglamento de concurso y hay requisitos generales. Primero, ser ciudadano. Ser ciudadano hay que ser chileno para ser funcionario público. Planta. Tiene que haber cumplido, el caso de los varones, el reclutamiento, la salud compatible con el servicio, ¿no es cierto? Siempre cuando uno ingresa por primera vez tiene que hacer su examen de salud, la salud compatible, tiene que tener el nivel educacional requerido y no haber cesado durante los 5 años anteriores por medida disciplinaria en un cargo público anterior, ni también tener alguna condena, 3 años y un día, ¿no es cierto?, que lo inhabilitaría. Por cierto, uno no puede tener otro cargo que va a ser incompatible con el cargo municipal. O sea, los empleos prestados al Estado o al mismo municipio o a otro municipio regulados por esta ley, que todos son regulados por esta ley, 1883, son incompatibles entre sí. Hay unas excepciones, ¿eh? Hacer clases hasta 12 horas, en fin. Pero, en principio, hay incompatibilidad. El concurso es un procedimiento técnico y objetivo para lo cual se contemplan factores. Factores para dirimir el concurso son los estudios, la formación, la capacitación. Otro factor puede ser la experiencia laboral y aptitudes especiales para el desempeñar un cargo en específico. Por eso que hay entrevistas, a veces hay entrevistas psicolaborales, en fin. Ahora, estos factores se ponderan. Hay que dice ya, a tal factor le vamos a dar tanto porcentaje, a este otro factor le damos tanto porcentaje, a este otro factor tanto porcentaje, para lograr elegir al postulante más preparado. El concurso tiene un elemento fundamental, tiene que ser publicitado. Se publica en la fase del concurso en un periódico, dice la norma, la ley de circulación en la comuna. Y también avisos fijados en la municipalidad. Ahora, como hay mucha más difusión por las redes sociales, tienen WhatsApp, tienen página web, o sea, hay muchas maneras de difundir, además de estas que son obligatorias, de difundir la publicidad de que va a haber un concurso que es preparado y realizado por un comité de selección. Ese comité está integrado por el jefe o el encargado personal y por los que integran la junta calificadora que califica al cargo ese al cual se está postulando, con excepción de representante personal, porque van a ver ustedes, la junta calificadora siempre tienen un representante del personal. Bueno, aceptado el cargo, la persona queda designada como titular en el cargo y tiene derecho a lo que hemos señalado antes, que viene desde la Constitución en adelante, a capacitarse con actividades permanentes, sistemáticas, que se desarrollan, complementan, perfeccionan, actualizan los conocimientos y la destreza de los funcionarios municipales. Según el artículo 22 lo señala. Hay 3 tipos de capacitación. Una que es necesaria para poder ascender y habilita a los funcionarios para eventualmente ascender si se producen plazas de niveles superiores. Una capacitación de perfeccionamiento para que yo me desempeñe mejor en mi labor. Y una capacitación voluntaria. No es cuestión de tomar cualquier curso, cualquier cosa. La capacitación voluntaria de la municipalidad decir, sí, me interesa que usted se capacite. Tiene que ser el interés de la municipalidad. Ahora, no está ligada, no es habilitante para ascender, no está ligado a perfeccionarse en un cargo. Pero tiene que ser a lo menos de interés para la municipalidad. Una cosa interesante es que el artículo 25 de la ley de este estatuto señala que las municipalidades deben tener en cuenta sus propias características y su beneficio
para la eficacia para capacitar. Si estamos en Chiloé, podrán capacitarse funcionarios para lo que tiene que ver con cuestiones de supervisión de pesca o algo así, pero si están en San Pedro de Atacama, podrán capacitarse en otro tipo de labores, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver cada municipalidad cuáles son sus propias necesidades, intereses. Si la capacitación impide desempeñar la función por cuestiones de temas de horario, se mantienen las remuneraciones de la persona que se está capacitando, y si son fuera de la jornada de trabajo, podrá haber descanso complementario. Muy importante, por ende, la capacitación constitucionalmente está consagrada. La calificación. El sistema de calificación para calificar el desempeño y las aptitudes del funcionario sirve de base, ya lo vimos, para ascender, ya lo había señalado. Para los estímulos, ya lo había dicho, por ejemplo, la lista 1. Y para la eliminación, eventualmente y lamentablemente en su caso. Las listas son 4. La lista de distinción, lista buena. Por ejemplo, si pensamos de 1 a 100, la lista 1 puede ir desde los 80 hasta los 100 puntos, la lista 2 de los 60 a los 80, la lista 3 de los 40 a los 60, y la lista 4 de eliminación, de 40 para abajo se obtiene ese puntaje. Por ejemplo, estoy poniendo puntajes así más fáciles de comprender. ¿Quiénes comprenden la Junta Calificadora? Los 3 funcionarios de más alto nivel jerárquico que no sean ni el juez de policía local, que queda afuera, ni el alcalde. Y además de estos 3 funcionarios, un representante del personal, que lo elige el mismo personal. Y es presidida por uno de estos 3 funcionarios, que es el que está llamado a subrogar al alcalde. No son calificados el alcalde ni el juez de policía local. Y los miembros de la Junta Calificadora son calificados directamente por el alcalde. El delegado de personal, fíjense ustedes bien, ese que también integra la Junta, ese 4º integrante, puede ser calificado si él dice, califíquenme, caso en el cual él obviamente en esos momentos no está presente. Pero puede mantener la calificación del periodo anterior, si es que no quiere ser calificado. Ahora, ¿quiénes no son calificados? Las personas que por un lapso inferior a 6 meses no hayan desempeñado su labor. Si uno por algún motivo de salud, licencia, permiso de ingreso de sueldo, o sea, no ha desempeñado las labores por 6 meses, a lo menos, en el periodo calificatorio, que va del 1 de septiembre al 31 de agosto del siguiente, entonces no es calificado. Ya lo hemos conversado de esto. La calificación tiene 2 elementos fundamentales. La hoja de vida, por una parte, y la hoja de calificación, que tiene todo un itemizado de las diferentes actividades. Son entonces los modos de ir calificando. Si el funcionario no se encuentra conforme con su calificación, puede apelar de lo que dijo la Junta Directiva, apela ante el alcalde, que resuelve la apelación. Si no le gusta esta apelación contemplada en el artículo 45, bueno, el artículo 47 consagra el derecho de que el afectado puede recurrir, reclamar, dice la norma, directamente a Contraloría General de la República. Hay Contralorías regionales, no tiene que ir a Santiago a dejarlo, pero reclama entonces ante la Contraloría General. Efecto de la calificación deficiente. Bueno, produce un efecto desvinculatorio. Si 2 años es calificado en lista 3, un funcionario, o en lista 4, por resolución ejecutoriada. ¿Qué significa ejecutoriada? Que ya se interpusieron todos los recursos y fueron denegados, o que ya pasaron los plazos para interponerse los recursos y estos no se interpusieron. Por lo tanto, queda ejecutoriada la resolución y tiene que desvincularse en un plazo que ahí señala de 15 días, y si no lo hiciere, la municipalidad lo podrá declarar vacante el cargo. Bueno, el resto de los funcionarios, ¿no es cierto?, con estas calificaciones se hace un escalafón, un ordenamiento decreciente conforme al puntaje. Pero puede haber que 2 funcionarios tengan el mismo puntaje. Entonces se ve
¿Quién va a ir antes que el otro? El que está con más antigüedad en ese cargo. Y si tiene la misma antigüedad 2 o 3 funcionarios, el que tiene la misma antigüedad en el grado mismo, grado 8. Tiene. Y si tiene la misma antigüedad en el cargo y en el grado, bueno, antigüedad en la municipalidad, ¿quién entró antes? Bueno, si ya parecen gemelos de estas personas, si tienen incluso la misma antigüedad, entraron el mismo día a la municipalidad, bueno, ¿quién entró antes a la administración del Estado? A Constitución. Bueno, y si ya hasta eso se mantiene, ya el alcalde decide. Sería una situación ya de laboratorio. Una vez que se tiene la promoción, el escalafón, se va entonces ascendiendo. Se produce una vacante por allí y entonces se promueve a funcionarios que van en la situación preferente abajo, subiendo, haciendo carrera funcionaria, escalando posiciones. Ahora, si este funcionario no pudiera ascender por algún motivo, incompatibilidad, inhabilidad, entonces podría hacerse un concurso para llenar esa vacante. Pero las promociones son la norma general por ascenso. El ascenso no es una facultad, un deseo del alcalde, que el alcalde lo disponga y a contar de la fecha que el alcalde lo disponga. No, el ascenso es un derecho del funcionario para acceder al cargo vacante dentro del escalafón. Hay un dictamen muy importante del año 2014 en la Contraloría que dice eso. El ascenso, ¿no es cierto?, es la manera normal de ir provisionando los empleos de carrera. En virtud de este ascenso, ¿no es cierto?, el funcionario que se encuentra preferente para ascender, dar otro paso en la carrera, puede ser promovido. Si cumple los requisitos del caso, porque si el cargo fuera un cargo que requiere una especificidad determinada, unos estudios determinados y no los cumplen, no hay ascenso, claro, no cumple los requisitos. Pero cumpliéndolos, tiene entonces derecho. Y también que no le afecte alguna inhabilidad para ocupar el cargo, qué sé yo, que sea cónyuge de a quien va a ser su jefa, que, en fin, cosas por el estilo. En ese evento podrá llamarse a concursos si es que las personas no pueden ascender. Ahora, ¿cuál es el escalafón que se tiene en cuenta para este ascenso, ese ordenamiento para ir dando el paso siguiente? Es el escalafón vigente al año en que se generó la vacante. Y esto es importante, porque a veces pasan meses en que no se resuelve y hay una vacante, se jubila una persona y ahí queda y no hay pronunciamiento. No, el ascenso entonces se confecciona con esa fecha. Si yo estoy en posibilidad de ascender, pero he sido calificado en una lista inferior a las de distinción o buena, quedo inhabilitado para ascender. Y si no he sido calificado por 2 años consecutivos, también estoy inhabilitado. Ojo, por eso digo, por ejemplo, el representante del personal tiene que tener cuidado porque no puede tener 2 años no calificados y estar manteniendo calificaciones de periodos anteriores porque puede caer en estas causales de inhabilidad, eventualmente, frente a un caso de carrera funcional. Tampoco que inhábil se ha tenido más de 2 censuras en los 12 meses anteriores a la fecha en que se produjo esa vacante a la cual se está postulando. O una vez en 12 meses se le ha aplicado la sanción o la medida disciplinaria de multa. Hay una cuestión muy interesante. Uno puede ascender a otra planta que tiene un corrimiento de grado más interesante, como que uno pasa a otro lado. ¿Cuándo? Cuando el funcionario está en el tope de su planta, cuando reúne los requisitos para el cargo de esa otra planta, lógico. C, tener mayor puntaje, él, en su escalafón, que los funcionarios que están en la otra planta a la cual él accede. Digamos que en esa planta se produjo una vacante de grado 8. Yo estoy en una planta que termina en grado 11 y estoy con el máximo puntaje. Y en esa otra planta hay funcionarios en el grado 9 o 10, quizás llegan hasta el grado 10, pero tienen menos puntaje, tienen 80 puntos, 83 puntos. Y yo estoy con 96 puntos. Tengo más puntaje. Entonces postulo a ese cargo. Ahora, tengo que cumplir esos requisitos. Por ejemplo, se requiere algún título de ser técnico superior en cuestión de electricidad o de cuestión de computación. Y tengo ese requisito yo. Ahora, si yo no quiero
cambiar a esa planta por motivos personales, qué sé. Y hay otras personas en mi escalafón, también con más puntaje que los de esa otra escalafón, de esa otra planta, y que cumple los requisitos, pues entonces la persona que me sigue a mí postular ese cargo en otra planta. Y el primero que me sigue o el segundo que me sigue. ¿Desde cuándo se produce el ascenso? Desde la fecha en que se produjo la vacante, que puede ser incluso, como digo, a veces pasa un año, ¿no?, que la planta por A, B o C motivo no se ha llenado. Desde esa fecha me ascienden a mí, lo que significa que desde esa fecha tengo derecho a las remuneraciones de ese nuevo cargo. Con esto estoy terminando mi charla y entonces lo que quiero nuevamente reiterarles es esto de la existencia de principios generales del derecho. La persona por sobre el Estado, la igualdad de oportunidades y procedimientos objetivos y públicos para la planta, para la carrera funcionaria y la participación, el principio de participación, el principio de dignidad en el empleo, el deber de probidad que todos tenemos que cumplir, y la impugnabilidad de los actos de la administración, es decir, siempre que estemos en presencia de un acto ilegal o arbitrario o injusto, tenemos la posibilidad, los mecanismos jurídicos, las herramientas jurídicas para echar abajo ese acto que nos afecta. La administración del municipal y la de todo el Estado tiene que ajustarse al ordenamiento jurídico vigente. Aquí hay una lámina con alguna bibliografía que he señalado y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a pasar a leer las preguntas. Eliezer, por favor. Rodolfo, mira, Fermín Reyes nos consulta mencionando el artículo 46 de la ley 18.575, se refiere a la estabilidad laboral. ¿Esta también se aplica para los funcionarios a contrata? Muy buena pregunta. Mira, el personal a contrata tiene que tener disponibilidad presupuestaria en el ejercicio presupuestario vigente. El ejercicio presupuestario es anual, porque los presupuestos de la nación son anuales. Hasta el 31 de diciembre finiquita y parte un nuevo presupuesto. Por lo tanto, en teoría, entonces son anuales las contratas, pero en la práctica las contratas se van renovando. Y un tiempo, hasta hace algunos años atrás, ahora ya no, es más fácil, se les avisaba que se les renovaba. Ahora se les avisaría con 30 de inflación si es que no se les renueva, para que tengan la posibilidad. Pero como te digo, no hay tanta estabilidad porque podría ponérsele término por un tema de presupuestario. Sí. Otra norma. Además, a veces el contrato mismo dice, ojo, o hasta donde sean necesarios, o mientras sean necesarios sus servicios. Entonces, podría decir, oye, ya no son más necesarios sus servicios. Pero ahí, y esto es muy interesante y por eso la pregunta es muy buena, ahora hay un principio de confianza legítima. Se supone que esto se ha ido implementando por jurisprudencia muy reciente de estos últimos años de Contraloría y también de las Cortes de Apelaciones, en el sentido de que hay un principio que uno confía en que legalmente se nos va a ir renovando el contrato si no se nos ha dado indicios en el sentido contrario. Esto es casi una noticia en desarrollo, como te digo, ¿eh? Porque está ahora ganando pie esa doctrina. Muy importante. Stavros Quintana nos pregunta, dice, si yo realicé una suplencia por 6 meses y luego de ello no realizo el concurso para la ocupación del cargo, ¿es obligación del municipio la ocupación de este? No, pues yo fui suplente y, claro, lo que pasa es que hay periodos de suplencia. Hay cargos que deben ser después llenados en propiedad. Claro que sí. Hay que hacer el concurso. Hay que hacer el concurso y llenarlo en propiedad. Claro. Tenemos una pregunta que ha sido muy repetitiva. En este caso vamos a leer la de Lorena Galvez, del municipio de Longaví. Dice, los cargos de exclusiva confianza del artículo 47, ¿también se suman el de director de seguridad pública y el de administrador municipal?
No, los cargos son tan taxativamente señalados por ley. La ley señala cuáles son los cargos de los que se da confianza. Así que son los que señala la ley. Estamos ahí ante situaciones legales. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se regula la contratación de honorarios si no son evaluados por calificaciones y en algunos casos pasan muchos años en esa calidad? Habíamos... saludos a Longaví. Estuve allá yo como en enero dando unas charlas por la MUCH, muy interesantes con ocasión de esto. Fue muy, muy agradable, no conocía a Longaví. Bien, no se había pasado. Vamos a la pregunta que tú dices, de honorarios. Los honorarios, claro, no son calificados, los honorarios, y hay gente que está mucho tiempo honorarios, efectivamente. En la charla ayer yo señalaba mi propia experiencia personal, yo estuve 6 años en un servicio público a honorario. No es lo normal, no está concebido para eso en honorario. Yo tenía jornada completa, no es para eso, los honorarios no son para eso, son para labores accidentales, que no pueden desarrollarse con el personal propio. Para eso, la municipalidad, como yo dije recién en la charla, para gente que tiene que iluminar un estadio, para gente que tiene que, en fin, para labores accidentales. Van a hacer el rodeo municipal para el 18. Necesitan gente, un grupo folclórico. Pero esa gente, ahí tú vas a un contrato honorario y contratas a los integrantes del grupo folclórico, pero no tienen horario, no tienen condición de funcionario, no tienen eso. Esa es la idea de la ley, esa es la idea del ordenamiento jurídico. La práctica nos dice otra cosa, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque a veces puede estar mucho tiempo en horario y el personal honorario, como no es funcionario, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a permiso de goce de sueldo, no tiene carrera funcionaria, porque no es funcionario. En honor al tiempo, Rodolfo, vamos a leer la última pregunta de Carolina Vargas. ¿Ya? La pregunta dice, si una persona tiene título profesional, ¿puede ser contratada a contrata como administrativo o técnico o debe ser contratada como profesional? Mm, a ver, a ver. Yo tengo un título profesional. Bueno, hay un principio que se llama principio de autonomía de la voluntad. Si yo postulo al cargo, si yo tengo un título profesional, qué sé yo soy profesor de Estado, profesor de matemáticas, y quiero trabajar, no sé, por último porque me interesa o me gusta y tengo las habilidades del caso como técnico contable, porque además he sido eso y quiero trabajar en eso, en otra planta, no me pueden impedir, si es que cumplo los requisitos, ¿no es cierto?, poder hacerlo. Y si es que, claro, quizás no hay trabajo para mí en ese momento, en mi profesión, nada impide que yo pueda postular a un cargo aparentemente de un rango más bajo que para lo que yo estoy capacitado. Hay una sobrecapacitación, evidentemente, pero no está prohibido. Claro. Bueno, estimados asistentes, de esta manera damos por finalizada esta clase. Agradecemos la exposición de el profesor Rodolfo Burmeister Valenzuela, como también los asistentes a esta clase de hoy. Muy bien, pues. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Suerte, adiós. Adiós.